Existieron las tupabandas no solo con connivencia, sino además con la organización de, por ejemplo, el expresidente Mujica. Ese es un tema que la justicia va a poder seguir investigando. Ya pudo hacerlo antes y ahora que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, entregó el libro a la misma fiscalía que ya antes y por asaltos referidos a estas bandas estaba investigando, bueno, retome. Bueno, habrá que ver si se retoma, si aparece algo nuevo, si se confirma algo y en qué medida después esa confirmación de existir hace que votantes del MPP, por ejemplo, o aún frente amplistas, revisen o no su filiación política. Habrá que ver cómo lo usa la oposición. No es menor que tampoco veo por qué la oposición no lo usó en su momento ni lo está usando demasiado ahora. Capaz tiene que ver con lo que se está investigando hoy justamente en el Parlamento, que es la financiación de partidos políticos a partir del cambio Nelson. Capaz que está todo de la mano y cada uno sabe hasta dónde puede hacerse el vivo y el loco y andar señalando al otro, ¿no? Eso habrá que ver. De todas maneras, es uno de los aspectos que está en este libro. Hay otro, hay varios. Y una pregunta que hacía Graciano Pascal en el bloque anterior remitía a qué se conversaba tanto en las épocas en que estaban algunos siendo torturados, otros afuera, que entraban, que salían, las colaboraciones con los militares. Claro, ¿y por qué es importante esta pregunta? No solamente por develar para mí lo que sigue siendo un enigma histórico, sino por una cosa que para mí es clave en el surgimiento y en la génesis del golpe de Estado. ¿Cuál fue el reclamo que de alguna manera, sobre todo los oficiales jóvenes, los golpistas jóvenes, mejor dicho, alentaron a comienzos del 73, basándose en las investigaciones que llevaban adelante, sobre todo en el 72, con algunas informaciones que le daban los tupamaros presos? Los famosos ilícitos económicos. Entonces, a partir de esas conversaciones, vamos a llamarle así, de esos diálogos, no sé cómo llamarle, los tupamaros le van dando argumentos a los militares para empezar el camino del golpe de Estado, porque recordemos que en febrero del 73... el levantamiento militar con los comunicados 4 y 7 tenía una impronta muy distinta a la del golpe de junio. Pero vamos a la pregunta. Perdón, porque esta es la clave. Victoria, ¿por qué esta es la porque esta es la clave. Porque esta es la clave de todo. ¿Qué papel jugaron los tupamaros en la historia uruguaya? No el papel que jugaron fue dar elementos a los golpistas para avanzar sobre las instituciones democráticas. Y en el libro de María ese punto se sobrevuela, pero no queda claro. ¿De qué conversaron? ¿Qué buscaban en esas conversaciones? ¿Influir sobre los militares? ¿Para qué? ¿Para dar un golpe de Estado? ¿Qué otra influencia pueden tener? Pimienta y sal. ¿Qué otra cosa lo digo yo. ¿Qué otra cosa puede tener como objetivo influenciar a los militares si no es dar un golpe de Estado? ¿Qué otro objetivo puede tener? Bien, Graciano, quedó claro el planteo. María. En el libro de María no se dice que en realidad el golpe de Estado fue provocado por los tupamaros, sino se dice lo contrario. El golpe de Estado fue civil, el golpe de Estado fue decidido por los civiles que utilizaron... No, sí, yo entendí tu argumentación, pero yo quiero decir que en el libro de María se dice explícitamente que los tupamaros no fueron la causa del golpe de Estado. Y es más, yo hago una lista de países donde hubo guerrillas, que son... menciono 8 o 10, pero hay una larga lista de países donde hubo guerrillas en los años 60 y 70 y no hubo golpe de Estado. ¿Por qué? Con los golpistas, porque la pregunta con los torturadores. ¿cuál es la fortaleza? ¿Podemos hablar de a uno, por favor? ¿Cuál es la fortaleza de la democracia para enfrentar los conflictos internos? Hubo muchos países donde hubo guerrilla y no fue necesario un golpe de Estado. Es decir, lo que está en cuestión es la fortaleza del sistema democrático. El sistema democrático uruguayo resultó que no era fuerte y se cayó a pedazos. La culpa es lo que dieron argumentos de un lado o de los otros. Habría que preguntarse si los tupamaros le dieron argumentos. Tampoco es el libro, a eso vamos. Esa es una pregunta muy válida, pero no responde, no remite a este libro. No viene con un manual de cómo hay que leerlo, Victoria. Los libros no vienen con un manual que dice usted tiene que interpretar esto, lo que dice el libro. El libro se habla de interpretación del lector. Mi interpretación es que a partir de las conversaciones los tupamaros dieron argumentos para el golpe de Estado de los militares. Esa es mi interpretación. Y el libro no lo desmiente, al contrario, lo apoya. Está claro, ya quedó claro. Y tiene todo el derecho quien lo escribe a partir de eso dado por una verdad, desde su interpretación. Entonces, volviendo al análisis de cuán flojas o vulnerables son las democracias,
Y acá es donde también me gustaría preguntarte, cuando se trata de interpretar a esos tantos ñatos, ¿no? O a ese que de alguna manera colaboraba con los militares, con qué fin, con qué propósito, desde qué lugar, eso es una cosa. Ahora también, y en el episodio concreto de Air Class, y en el episodio concreto de la sustitución de la jueza Mota, yo no sé si tú lo haces a propósito o no, pero está planteado allí como que, bueno, no solo es un tema, es el tema Huidobro y los militares, es un tema de dependencia o interdependencia de los poderes. ¿Qué pasó con el Poder Judicial allí que no hizo más de lo que hizo? Lo que pasa es que en el momento que sacan a la jueza Mota de su juzgado penal, como la Suprema Corte utiliza una frase que es para mejor servicio y por lo tanto no se sabe qué quiere decir, todo el mundo interpretó que se la sacaba porque tenía 50 causas de derechos humanos. Sí. Lo que no se sabía, y que es lo que yo cuento en el libro, que en realidad también tenía la causa de Air Class y que una semana antes había intimado al ministerio cumplir su orden, luego de lo cual a la jueza Mota lo que le quedaba era mandar la fuerza pública para obligar al ministro a buscar los restos del avión de Air Class. El ministro no quería buscar los restos del avión de Air Class, donde murieron 2 pilotos, donde hay rumores de que la carga que llevaba el avión a lo mejor no era lo que decía que llevaba, y la gravedad de ese episodio es que todos nosotros, cuando nos tomamos un avión, estamos dependiendo de que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil cumpla con los reglamentos y con lo que se supone que debe cumplir. Si no lo cumplía en el caso del avión de Air Class, que se cayó y desapareció, ¿cómo estamos seguros que lo cumple ahora? ¿Por qué la Aeronáutica Civil sigue dependiendo del Ministerio de Defensa? ¿Por qué el Ministerio de Defensa se lleva el presupuesto que se lleva? ¿Por qué el 70% de ese presupuesto se gasta en sueldos y jubilaciones? Todas las preguntas que quedan planteadas en el libro son preguntas que están planteadas en la realidad de hoy. El financiamiento de los partidos políticos, el papel de los militares en la realidad actual, qué tienen los archivos, cuál fue el acuerdo que hubo sobre esos archivos, quién controla a los servicios que todavía tiene el Ministerio de Defensa y que tienen que ver con la vida civil del país. Me parece que hay muchas cosas. ¿Qué pasó con Air Class? ¿Por qué sacaron a la jueza Mota? Me parece que hay muchas preguntas que no solo tienen que ver con aquel pasado de los años 60, sino que tienen que ver con el presente. Bien, a ver, Sebastián. Una pregunta sobre su percepción, más allá de todas las preguntas que el libro deja, en cuanto a la actividad de Eleuterio Fernández Huidobro. Usted dice, él fue coherente con respecto a su admiración hacia las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista de que cuando era joven quiso entrar a la naval, después, bueno, colaboró para que... Después fueron los verdugos de él. Claro, se armara o sea, colaboró para que se armara la población civil, después estuvo detenido y después termina siendo el ministro de Defensa quien, bueno, termina también colaborando en la época post-dictadura y en lo más cercano con los militares. La pregunta clara es, en esa colaboración, ¿usted lo ve como un traidor? No. Cuando habla, cuando da pistas sobre otros tumabaros y demás. No, para nada. Lo veo como un hombre que tiene una postura política y que es coherente con esa política, con esa postura y que lo lleva hasta sus últimas consecuencias, porque él estaba convencido, aún al punto de tomar decisiones personales, como fue impedir investigaciones de los derechos humanos, como fue oponerse a la jueza Mota, porque no creo que hiciera una reunión con él. Pero antes, dar perfiles sobre ciertos... Los documentos que se filtraron de la OCOA, por ejemplo. No, pero eso sucedió en el año 77, cuando él era rehén de los militares, además lo ha contado Zabalza por su parte, los militares fueron a donde estaban los 9 rehenes a que les dijeran cómo eran los tupamaros que estaban en libertad y que... Sí, está bien, fue en otra época, pero la pregunta es la misma, o sea, ¿en algún punto se lo ve como un traidor? ¿Lo ve como un traidor? Yo no. Si tú me preguntás a mí, yo no. Yo creo que traidor fue Amodio, que cambió su libertad por andar a saber qué colaboración y se fue del país. Y vivió esos 12 años, mientras que algunos estaban en los pozos como rehenes y había 5.000 presos, Amodio vivía en España tranquilo. Eso es un traidor, pero ese es mi concepto de la traición. Ojo con ese documento, porque en realidad puede ser carne podrida. Zabalza dice en su momento que es carne podrida, salió en el 2009, justamente cuando el Pepe podía llegar a la presidencia. Sí, pero el documento dice, o sea, se encabeza con declaraciones Claro, de es Fernández Huidobro, o sea... Es un documento que aparece de inteligencia, pero igual, vamos a bicharlo, ¿no? Porque las básicas del MLN eran siempre la comandancia tiene la culpa, siempre la comandancia tenía la culpa y se echaban la culpa a ellos. Y después, fíjate vos, mirá, fulano de tal, joven y nuevo.
el otro militante opaco, el otro un tarao, el otro un compañero, el otro un compañero de Beto, el otro... O sea, básicamente, ¿qué da el ñato ahí? Perdón, y el otro uno que está armado y que solo va a resistir a tiros. Eso que vos tenés es como una selección parcial. Huidobro analiza con mucha fineza para la edad que tenía y con muchos datos el perfil político, psicológico, por así decirlo, de 38 de sus compañeros. Algunos dicen que son unos perejiles y otros dicen que son peligrosos, que andan armados y que no se van a entregar. Ahora, ¿por qué la traición tiene su capacidad, tiene en su definición la capacidad de ser buena o mala? Como lo delincuencial o no delincuencial, Victoria, dependiendo si es para la revolución o es un delincuente común. Yo te voy a explicar por qué no juzgo el comportamiento. Yo creo que uno de los problemas que tiene la izquierda hasta el presente es que en realidad no dirimió lo que le pasó en el momento de la dictadura con el comportamiento en la cárcel. ¿Qué quiere decir que no dirimió? Quiere decir que todos pensábamos que cuando cayéramos íbamos a ser héroes y tomábamos como ejemplo a Julio Fusic y al Che Guevara y todos íbamos a resistir en la tortura y no sé qué. Y cuando la vida... Eran humanos antes que todo. Y cuando la vida nos puso a prueba... ahí se demostró que en realidad no es así, que el ser humano... Y además la tortura en Uruguay fue salvaje, eso también hay que decirlo. La tortura en Uruguay fue salvaje y se fue perfeccionando con el paso de los meses y empezaron con los tupamaros y después siguieron con los comunistas y después siguieron con los sindicalistas y la tortura se fue perfeccionando y hubo seres humanos que no resistieron. Y eso yo no lo puedo juzgar porque no estuve ahí y no sé de lo que yo sería capaz de resistir o no. Esa es la diferencia entre decir que es un traidor o no. Amodio traicionó y se fue. Huidobro se quedó y sufrió lo mismo que sus compañeros. A menos que como dicen algunas otras voces, lo que pueda estar ocurriendo detrás de esa colaboración sostenida y con coherencia en el tiempo entre Huidobro y militares, lo que ocurra sea que en realidad los militares lo que tienen son documentos que puedan llegar a comprometer mucho más a algunas figuras del MPP, y que por eso entonces más vale mantener la calma entre ambos. Sin ¿Qué hay duda, de eso? Sin duda que Pero entonces ahí ya la colaboración tiene otro Pero tufillo, ¿no? Yo no creo que tengan solo documentos del MLN, yo creo que tienen todo lo que hicieron durante, todo lo que juntaron, todo lo que analizaron durante 12 años de dictadura. También deben tener documentos sobre los blancos y los colorados, a los que algunos vigilaban, seguían. Deben tener mucho sobre la Operación Cóndor. Los archivos militares están ahí y la democracia uruguaya, que parece tan fuerte, no ha logrado abrir esos archivos. Entonces, me parece que hay demasiadas cuentas pendientes que todavía no sabemos. Que por supuesto Huidobro consideró y llevó esa idea hasta el final de que era necesario ganar la cabeza de los militares, las ideas, así estaba planteado. Cuando la izquierda ya desde Lenin se planteaba de que había que conquistar a una parte del ejército, lo que se planteaba es que había que conquistar su cabeza, que había que convencerlos de que tenían que ser el ejército del pueblo y no el ejército de la oligarquía. Y por eso se habla del ejército artiguista, porque Artigas se supone que también logró eso, que el pueblo de aquella época, que eran los indios, los mestizos, se fuesen con él, el ejército del pueblo. Ahora, todo eso es un debate político, teórico, filosófico. No se puede reducir al tema, digamos, de si las bandas o no las bandas. Porque el daño que le estamos haciendo a la democracia de hoy y el daño que le están haciendo en las redes, con esa especie de vendetta de matar a María... Tratando de matar al mensajero. Claro, y no discutamos nada. Es que estamos debilitando la democracia en la que nosotros queremos vivir y de la que nosotros queremos que tenga la fortaleza para resolver los problemas de nuestra realidad de hoy. Bien, tenemos que hacer una pausa, señores. Cuando regresemos, pregunta Verónica. Ya venimos, ¿eh?